rcr750.com, @rcr750 en Twitter e Instagram. El señor Neomar Hernández no se encuentra con nosotros no porque no quiera, porque siempre quiere, pero claro, el señor Neomar Hernández no tiene servicio eléctrico en este momento y por ende no tiene internet. Creo que ni teléfono tiene el pobre. De todas maneras, nuestro equipo de producción se está movilizando en este momento. Nuestra productora Carla Sons va rumbo a la casa de Neomar Hernández con una planta eléctrica, o entiendo que con un cable desde la emisora, para que el tipo logre a ver si prende, ¿no? O si no, lo tendremos vía telefónica en algún momento si nos es posible. Pero bueno, así están las cosas. Evidentemente, según entiendo, está lloviendo en la zona y eso ha trastocado la situación y las circunstancias. Bueno, más de lo mismo. Más de lo mismo. ¿Qué les puedo yo decir? Ya es una cosa que está en niveles de chiste ya. Que ya uno hasta se ríe. No hay luz, imagínate, se tocó hoy. ¿Ustedes se acuerdan cuando los apagones eran una cosa que se pensaba que iba a llegar a Caracas, que esa era la discusión, ¿no? ¿Se acuerdan de eso? Ya ni se discute sobre el asunto. Nos metieron como una rana en el agua fría en la olla y nos quedamos ahí tranquilos. Cuando vinimos a ver, ya estábamos sancochados, amiguitos. Saludos a todos los que se encuentran con nosotros a través de nuestro chat en YouTube. Saludos a Ami Bernis. Saludos a todos los que nos hacen llegar su saludo. Saludos a Jairo. Saludos a María Santos, a Isbelia, a Dimas Enríquez, a José Magadán, a Mixi Mendoza, a Soraya Reyes, a Paulo Pimentel, a María Santos, a Isbelia Leones, a Indira Guzmán, a Jesús Semprún, al señor Dalos, que nos saluda desde Budapest, en Hungría. Noches de Hungría. Quiero ir a Budapest algún día. Es uno de los sitios a los cuales quiero ir. A Budapest, a Bucarest. Son dos ciudades que quiero ir. Atenas. Esos sitios históricos y exóticos que le traen a uno recuerdos de cosas, ¿verdad? Que ha escuchado tanto, ¿no? Tanta literatura, tantas canciones. María Maxey, Luis Loyo, Marina Oliveros, saludos a todos. Y gracias por su sintonía. A Diego Rivera, quien se comunica con nosotros desde Soacha, Cundinamarca. Anacio Ojeda, Vladimir Sevillano, Xiomara Morey, Aura Mota, Daniel Álvarez, Rubalma Anderson, Fe López, Guillermo Orozco, Juan Carlos López. A Marianela Meyer, quien dice que en Valera no está lloviendo y tampoco hay electricidad. Bueno, ¿qué quieres que te diga, mi amor? ¿Qué quieres que te diga? Mayerlín desde Cantaura, saludos a la gente de Cantaura. José Enrique de la Hoz, Fanny Contreras, Ernesto Montero. Pedro de Armas nos saluda desde Fort Lauderdale, en la Florida. Bueno, luego de los saludos de rigor, debo decirles que hay una situación en la que hay en estos momentos una discusión bastante fuerte y particular sobre la política en España. Nunca había visto yo un debate de tal magnitud donde se deje de lado lo que para mí es fundamental, que es el tema de la ética. Y yo sé que hay gente que tiene sus distintas posiciones. ¿Qué me dice producción? Tenemos a Neomar vía telefónica. Señor Neomar, apágame la vela, María. Hola, Daniel, ¿cómo estás? Buenas tardes tengan todos los que nos escuchan a esta hora. No, yo no quiero interrumpirte, por favor, sigue adelante, que yo solamente escucho hoy, estoy sin luz, se acaba de ir la luz acá porque esto es Venezuela, y aquí estamos y así seguimos. No, bueno, pero échanos el cuento de lo que ha ocurrido, porque en cualquier momento usted le queda poco de batería ahí. Sí, bueno, lo que ha ocurrido es
que hoy he sido víctima de un robo, hoy o ayer, no sé, hoy me di cuenta que me habían robado unas cosas, me robaron los repuestos de un carro que estoy arreglando, se llevaron la olla con la que hago las hallacas, se llevaron se llevaron una pintura de... O sea, Daniel, me dejaron hoy sin nada. Imagínate que llevarse la olla de las hallacas de alguien. O sea, es terrible esto que está pasando en Venezuela, y ahora me quitaron la luz. Yo no sé cuánto tiempo, bueno, y me queda 20% de batería en el celular, no sé cuánto tiempo puede aguantar toda esta situación. Así que prefiero escucharte. Adelante, Daniel. No, esto es increíble. Bueno, y aquí no hay ni qué decirte, en realidad. ¿No ves que me río para no llorar? Bueno, sí, ¿qué va a hacer? A esta altura, ¿no? Porque me dio un infarto. Y me gane el chavismo y digan, no, este se murió como un pendejo. Mira, le tenía 33 años y le dio un infarto por andarse poniendo bravo. No. Te envuelvo en la llama violeta, por Dios. Por favor, amén. Mantente allí. Yo me acuerdo, a mí nunca se me olvida, hubo el caso de un vecino mío, que el señor vivía en un piso bajo, que quedaba muy cerca, su ventana colindaba con la cancha deportiva. Ajá. Y al señor le habían partido 2 vidrios a pelotazos. Y cuando el señor estaba montando el tercer vidrio que le habían dañado, en el preciso momento en que lo estaba montando, un pelotazo se lo reventó. Y el señor agarró lo que decían por ahí, una tibiera de tal magnitud que el señor le dio un infarto. Claro. Muchos años después, a ese apartamento se mudaron unos tíos míos. Y a mi tío le pasaba que le pegaban la pelota también, y en una de esas él cogió una rabia muy grande. Y mi abuela se acordó y le dijo, mira, ponle una malla metálica a esa ventana, porque ahí vivió un señor que le dio un infarto de la rabia. No vayas a caer en eso. Y así fue. Y se acabó. Es una malla metálica, no lo molestó nunca más ninguna pelota. La pelota agarraba ahí en la malla metálica y se acabó el asunto. Así que ponle, Neomar, una malla metálica a todas esas malas intenciones que como pelotas de Paldín mal rellenas le están lanzando a tu tranquilidad y a tu paz. Te voy a tomar el consejo, te lo voy a tomar completo porque no hay de otra. Pero tú estabas hablando, Daniel, y no quiero quitarte el tema, no robártelo, pero tú estabas hablando de lo que está ocurriendo, lo que ocurrió esta semana con la política española. Fíjate que el viernes nosotros estábamos hablando de esto al principio del programa y cómo cambian las cosas en 3 días, ¿no? En 2 días, en 48 horas. El viernes en la tarde de Venezuela, que ya era la noche de Europa y por consiguiente de España, había una crisis porque el señor Casado le había destapado una olla supuestamente a la presidenta de la Comunidad de Madrid, a la Díaz Ayuso, y Díaz Ayuso estaba a horas, a minutos de ser votada del PP para que se impusiese, entre otras cosas, el control absoluto de Pablo Casado sobre ese partido. Pues hoy yo no sé muy bien qué ha pasado, pero entiendo que el que estaba guindando como un mango hoy era Pablo Casado por todo lo que ha ocurrido con respecto a la maniobra y cómo se ha caído la maniobra de tratar de decirle ladrón a la Ayuso, cosa que incluso derivó en una cosa bellísima. Yo con todo esto que pasó el fin de semana me quedo con lo que ocurrió ayer al mediodía, que es ese gentío, Daniel, en la calle en Madrid, en la calle Génova, protestando contra las autoridades de un partido político, en este caso contra el PP. Primera vez que yo veo una protesta, debe ser muy común, ¿no?, en regímenes parlamentarios como los europeos, pero primera vez que yo veo una protesta de los militantes de un partido llenar una calle contra la dirección política de ese partido. Yo nunca he visto eso, por ejemplo, en Venezuela, yo nunca he visto eso. Aquí se han planteado cosas con respecto a acción democrática, pero yo no recuerdo que haya llegado una protesta. Bueno, no lo has visto en Venezuela. En España ha ocurrido en otras ocasiones. Yo lo vi en varias ocasiones. Recuerdo haberlo visto en una ocasión anterior, que hubo una situación difícil también frente a la sede de Génova 13 del Partido Popular. Recuerdo también algunas situaciones parecidas en el propio partido, el PSOE, pero siempre enmarcadas en las contiendas internas electorales y congresos y esas cosas, ¿no? La situación cambia minuto a minuto, pero la discusión en los medios está en este momento en que el señor Casado se ha reunido con su cogollo, con sus más fieles, que conforman la junta directiva que es seleccionada por él, y
no ha renunciado, que es lo que le están pidiendo, que renuncie a la presidencia del Partido Popular y que convoque un congreso para escoger una nueva directiva. No ha renunciado, sino que ha decidido convocar al máximo órgano del partido. Ese máximo órgano sería la Junta Directiva Nacional, de la cual forma parte los que llaman los varones regionales, y allí se supone que esa Junta Directiva Nacional, él cree que cuenta con alguna expectativa, porque la Junta Directiva Nacional tiene delegados y cosas y todo aquello, y lo que se busca es que sea esa Junta la que decide la convocatoria de un congreso extraordinario. Él quiere que ese congreso extraordinario para renovar las autoridades se realice en el mes de julio, y los varones regionales dicen que él no puede esperar hasta julio después de la que ha armado. En tal sentido, aquí lo que hay es una situación en la que se rompe de alguna manera lo que debería ser la normalidad en una democracia, que es que las grandes crisis se presenten en el partido de gobierno y no en el partido de oposición. Pero a mí de alguna manera me indica, ¿no? Me indigna el asunto. Me indigna que se esté discutiendo qué va a ser Casado, que se esté discutiendo que si se va o se queda, si se convoca o no se convoca, y me llama poderosamente la atención que no se discuta el tema de fondo, que es el problema ético, las inconsistencias éticas que hay en ese liderazgo. Inconsistencias éticas de la cual no escapa, por supuesto que no, porque son los principales, los que principalmente tienen un problema allí, que es el partido de gobierno, porque el gobierno está implicado en la situación. ¿Y para dónde vamos con esto? Para los que no están al tanto. Todo esto surge porque la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, salió en una comparecencia pública a denunciar que estaba siendo, palabras más, palabras menos, chantajeada y espiada por el jefe de su partido, Pablo Casado. ¿De qué se trataba esto? De que se filtró a la prensa que un hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que acaba de ganar unas elecciones por mayoría absoluta hace pocos meses, que la acusan sin pruebas de que le habría otorgado a dedo un contrato a una empresa vinculada a su hermano, gracias a lo cual su hermano se ganó una comisión de casi 300.000 euros, de un contrato de más de 1,5 millones de euros. ¿De qué era el contrato? Para la compra de mascarillas en medio de la pandemia. Recuérdense que Madrid fue la comunidad que mejor manejó el tema de la pandemia en cuanto a asistencia y la que primero abrió los comercios, hasta el punto de que aquí se hacían viajes desde Alemania y desde París y desde Italia a Madrid, porque Madrid estaba abierta y la gente se fue para allá porque estaba encerrada en el resto de Europa, en el resto de España, no en el resto de Europa. En medio de esta situación, en medio de esa acusación, la señora sale a decir que quien estaba filtrando eso había sido Pablo Casado, y que Pablo Casado, presidente del Partido Popular, le había dicho en una reunión entre los dos que lo que ella quería, que era adelantar el Congreso Regional del partido para ella postularse a dirigir al partido en su comunidad, no se podía hacer hasta que ella aclarara lo que había pasado con su hermana. Y que cuando ella preguntó de qué se trataba ese caso, el tipo le dijo que él había recibido a través del gobierno de Pedro Sánchez información de que su hermano se había ganado unos reales en un contrato. Ella, por supuesto, investigó el asunto, pero se quedó extrañada de que lo echaran a la prensa y que le empezaran a acusar de corrupta. La señora respondió diciendo que ella había investigado el asunto y había tenido noticias de que a ella le estaban espiando a su familia, a ella, a su hermano y hasta a su mamá, que una señora jubilada, a su entorno más cercano, a su ex esposo, una cosa loquísima. Ella hizo esas denuncias y, por supuesto, aquí esto está ya por los aires. Y el partido, la Dirección Nacional, decide pasarla a, como llamaríamos en Venezuela, al Tribunal Disciplinario. Se arma un gran escándalo, porque todo el mundo dice, bueno, ¿y esta gente qué le pasa? Todo el mundo sale a reaccionar y la opinión pública apoya a Isabel Díaz Ayuso porque es la señora que acaba de ganar las elecciones, y queda en entredicho Pablo Casado porque el tipo se esconde, no sale a dar la cara y queda como un envidioso que, al no haber podido ganar las dos elecciones anteriores en las que ha sido candidato al gobierno,
le tiene envidia a una muchacha que acaba de ganar en Madrid por una mayoría abrumadora. En tal sentido, lo que se piensa es que el tipo la estaba chantajeando para que ella se apartara del medio y dejara de hacerle sombra. ¿Qué es lo que ocurre con todo eso? Que hay delitos de por medio. El señor sale luego a declarar y la sigue acusando de la cuestión de que el hermano, el contrato y todo aquello. Y al final, la señora saca los datos que obtiene de su hermano, diciendo que su hermano no había contratado, sino que a él lo contrató la empresa que vendió las mascarillas a la comunidad a un precio mucho más bajo del que había en el mercado, y que el hermano tiene casi 2 décadas trabajando en el sector comercial en el área sanitaria, o sea que ese es su trabajo, y que la comisión que él se ganó no fue para lograr que la comunidad contratara a la empresa, sino que después que la comunidad había contratado con la empresa, él fue contratado para agenciar en China la compra de las mascarillas. Eso es lo que dice ella. Y dice que no fueron 300.000 euros que el señor ingresó por esa labor, sino que fueron un poco más de 50.000 euros. Queda entonces Pablo Casado en entredicho, porque la gran pregunta es, ¿y cómo tuvo usted esa información? ¿Y por qué, si usted consideraba que eso era un delito, en vez de ir a la fiscalía y decir, mire, aquí esta señora cometió un delito, usted la llamó a ella para decirle, yo tengo unos papeles tuyos, ten cuidado? Se ve que efectivamente había una especie de chantaje. Queda el tipo en entredicho, se levanta en armas prácticamente todo el partido, horrorizado por una pelea en público, y la cosa termina ayer domingo con una manifestación de varios miles de personas frente al partido que dirige Pablo Casado, exigiéndole al tipo que renuncie. Ya por supuesto aquí las cosas se desbordan, y en medio de todo esto lo que queda es pensar que el tipo no puede ser candidato a nada después de que ha manejado tan mal la situación dentro de su propio partido, cuando el partido debería estar celebrando por haber logrado una victoria el domingo pasado en Castilla y León. El tipo se lanza este rally de ridiculeces y termina convirtiéndose en el hazmerreír de la política española en este momento. Esto está mejor que una serie de Netflix. Vamos a ir al corte y ya venimos con más de Y Así Nos Va. Usted escucha Y Así Nos Va con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Antojos de pizza, pasta o risotto durante la cuarentena. Lo resolvemos. En Il Sapore de la Nonna tienen delivery a varias zonas de Caracas. Así es, Il Sapore de la Nonna te lleva lo mejor de la comida italiana hasta la puerta de tu casa. Haz tu pedido por el 0212-634-0982 o por el 412-569-9404 y disfruta de todo su sabor. Il Sapore de la Nonna, en cuarentena, sigue siendo el sabor de Italia en Caracas. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. No sé si tenemos a una Neomar en la línea. Neomar, ¿me escuchas? Sí, todavía vivo, gracias a Dios, aquí estoy. Bueno, Neomar, ¿tú cómo estás viendo esto? Porque pareciera que la discusión está sobre si Casado se va o Casado se queda, pero nadie discute sobre el tema ético. ¿Es ético que este señor haya intentado chantajear a un miembro de su propio partido con información que le dio el gobierno socialista? ¿Es ético que la comunidad dirigida por una persona contrate a una empresa en la cual está involucrada el hermano de quien la dirige? O sea, de eso nadie habla, parece, ¿no? Mira, aquí hay demasiadas cosas, ¿no? La primera es que ha quedado en evidencia
que eso que parecía inédito, que es que el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español estuviesen conectados, estuviesen cooperando para, en el entendido de Casado, de crear una sucesión a Sánchez, con él a la cabeza, es decir, con Pablo Casado a la cabeza, y con el PP, contando con una cosa también que sería inédita, ¿no?, en España, que es que el PP sea investido como gobierno por una coalición con el PSOE. Siempre han sido partidos antagónicos para formar gobierno, ¿no? Pero bueno, no sé si en la transición creo que hubo coalición, en el primer gobierno, en la primera legislatura. Pero el caso es que desde que Felipe González tomó el PSOE y se convirtió en el jefe de gobierno en España, que lo fue creo que por 16 años o 14 años, y luego Aznar tomó el gobierno en España con el PP, con lo que era la Alianza Popular y después el Partido Popular, han sido los dos antagónicos. Bueno, aquí ha quedado en evidencia que parece que cooperan más de la cuenta, y cooperan más de la cuenta porque en España lo que parece estarse viendo, Daniel, es que un partido que era chiquitico hace 6 años, un partido que era visto como un partido de extremistas hace 4 años, que es Vox, ineludiblemente ha venido creciendo, y te lo digo ineludiblemente porque parece que no ha terminado de crecer. O sea, parece una cosa que arrancó y no se sabe dónde va a terminar. Y es la alianza de todos los partidos en España, una alianza dirigida fundamentalmente a hacer lo que el propio PP o sus autoridades han dicho sería un cordón sanitario contra Vox. O sea, el PP ha llegado en España a decir que no pactaría con la derecha de Vox, pero sí pactaría con la izquierda de Sánchez, que es una cosa terrible, ¿no? Entonces, un escándalo chiquitico, porque se supone que esto es, bueno, un caso aislado, que era la de Ayuso, que si era una compra de unas mascarillas. Fíjate cómo termina poniendo en entredicho a todo el sistema político español, al punto de que la gran noticia después de las protestas de ayer también es que cuando salen a hacer unos sondeos los distintos periódicos en España, que todavía hacen encuestas, aunque a algunos les salen mal, otros les salen bien, porque las encuestas tampoco es que ya sean demasiado buenas, el PP por primera vez en todos estos años ha sido desplazado al tercer puesto de preferencias y ha sido desplazado por Vox. Una cosa increíble que no logró ni Ciudadanos en su momento, que se supone era el partido que iba a romper el bipartidismo. Bueno, no el bipartidismo, porque en España no hay tal cosa como un bipartidismo, pero sí el protagonismo del PP y del PSOE. No, lo hubo. Uno de los bipartidismos más sólidos de Europa, de los últimos años, después del alemán y después del francés, era el español. Pero ya no, hace rato que no lo hay, Daniel. Hace rato que no lo hay. Yo creo que a partir del momento de la irrupción de Podemos y de Ciudadanos en la segunda legislatura de Rajoy, deja de haberlo. Pero atención, que estamos hablando de que Rajoy dejó un partido con 11 millones de votos. Increíble. Bueno, que fíjate tú, ¿no? Pero además de esto, Neomar, está la cosa esto que uno ha visto, ¿no? Esto que uno ha visto. Lo hablaba hoy con mi hermano, la cuestión de las facturas y la bajadita. Te espero en la bajadita. Cuando se va Rajoy, en medio de una serie de escándalos de corrupción que venía aguantando durante 8 años y que no pudo aguantarlos más, hubo una situación en la que se plantea el relevo y sale Pablo Casado con la espada de la justicia en la mano y con el látigo en la otra mano, dispuesto a sacar a los mercaderes del templo. Y le ponen enfrente nada más y nada menos que a Soraya Sáez de Santa María, que era Rajoy, en pocas palabras. Y si Rajoy estaba siendo vapuleado en la calle y la corrupción era el gran tema, que aparezca un muchacho como Pablo Casado, casi imberbe, con aquel hablar duro y contundente, diciendo que había que había que sanear y sacar a los mercaderes del templo. Por supuesto que el tipo partía adelante. Y siendo un diputado, se veía interesante su planteamiento. Pero para aquel momento, la figura más interesante que tenía el Partido Popular, bastante vapuleado como partido, como marca, pero todavía controlando algunos feudos, era el señor Núñez Feijóo, que es el presidente de la Comunidad de Galicia.
Este dirigente gallego lleva en este momento 4 elecciones ganadas con mayoría absoluta. ¿Sabes lo que es eso? 4 elecciones ganadas consecutivamente con mayoría absoluta. O sea, eso no es cualquier cosa. O sea, un señor que lleva 4 legislaturas gobernando solo con su partido. Galicia, una región de gran importancia, que está bastante abatida ahorita, por cierto, por el tema de un naufragio terrible donde se perdieron la vida de unos marineros gallegos, que tiene esto consternada a toda la comunidad. Y a toda España, obviamente, porque eso es un tema bastante difícil, ¿no? El tema de ese naufragio, bastante trágico de paso. Hay una situación en la que este señor, en aquel momento en la que la pelea era Casado versus Soraya Sáenz de Santa María, él asoma su candidatura como una posición de consenso, diciendo que no se podía partir el partido en dos. Y se vende su experiencia, se vende sus victorias y todo aquello. Y al tipo le lanzan una campaña horrible en contra, de descalificación, que se piensa venía precisamente del equipo de Casado. Y recuerdo que en aquel momento Núñez Feijóo decidió hacerse a un lado porque se dio cuenta de que no había nada que buscar ahí, de que lo estaban vapuleando mucho y que él prefería quedarse en Galicia. Y resultó el tipo, lo recuerdo inclusive hasta compungido frente a las cámaras. Y él agarró sus perolitos y sus bártulos, sus aperos, y se fue para allá, a Galicia. Y se quedó allá, comer pulpo a la gallega, a reunirse con la gente, un cocido, tal, todo aquello. Cuando se estalla esta guerra, el que sale a pedir la renuncia de Casado, ¿quién es? Núñez Feijóo. Claro. ¿Por qué? Porque el tipo dice, no, esto es inaguantable, que nosotros acabamos de ganar unas elecciones en una de las comunidades más importantes del país, que es Castilla-León, y en vez de permitirle al presidente de esa comunidad que forme gobierno, le ponemos una raya roja diciéndole que tiene que gobernar sin Vox, cuando nada más con Vox puede gobernar, porque lo contrario sería gobernar con el PSOE, y el PSOE no quiere gobernar contigo. Cuando tienes a una situación en la que deberías estar preparando el asalto al Palacio de la Moncloa, luego de ver los peores números que tiene el Partido Socialista en estos años, tú te ensarces en una guerra interna y eres capaz de espiar a tus propios compañeros y hacer todo este escándalo. Tú tienes que ir. Por supuesto, no se lo dice de esta manera, yo lo estoy traduciendo, porque el señor, como buen gallego, el señor no te dice que te vayas, pero te enseña la puerta. Entonces ahí está. Y en este momento acaba de titular el diario ABC, diario de tradición promonárquico y en determinados momentos ha estado un poquito más a la derecha, en otros momentos un poquito más al centro, pero siempre en su posición de defensa de la monarquía. Titula en este momento: Casado se atrinchera con todo el partido en contra. Te llevo nada. Vamos al corte y ya venimos con más de esta revisión de la política española, que está más divertida que Netflix. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. A tuplata.com.be, la cuarentena no los detiene. Siguen haciendo envíos desde los Estados Unidos a Venezuela, sin complicaciones. Además de eso, buscan tu carga en Tampa, Orlando y Miami sin ningún costo adicional. Sí, no tienes que moverte. Van hasta la puerta de tu casa y se encargan de todo. tuplata.com.be, con promoción de servicio de pick-up gratis. Hasta en la cuarentena, tuplata.com.be. En los envíos te da la tarifa más baja y en el menor tiempo. Desde los sectores populares del país se escucha una clara señal. Es el radar de los barrios. Evelyn Martínez y la red de ciudadanos le invitan a identificar amenazas, ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector. Un espacio contra la polarización donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. El radar de los barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, solo por RCR 750 AM.
RCR 750 AM, porque lo bueno une. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. El tema de la corrupción y el tema de las insuficiencias éticas siempre siguen siendo una complicación. Pero en medio de todo lo que está ocurriendo en España hay un tema particular. Y el tema particular es que se han cometido delitos, pero el delito no es vinculado a la corrupción. Por lo menos de momento no lo vemos. El delito que se ha cometido es un delito tipificado en el Código Penal de muchos países, y en Europa es tradición, que es el delito de revelación de secretos. Un funcionario debe resguardar la información bancaria y la información fiscal de una persona privada o de una empresa, a menos que medie alguna ley que obligue a que esos datos sean públicos. Por ejemplo, una empresa que cotiza en bolsa debe tener sus balances al día y debe ser público. Un banco debe tener todas sus cosas evidentemente al día, pero una persona natural, como llamamos nosotros, o persona física, como se llama en España, no tiene que estar, no está obligado a mostrar ni sus extractos bancarios ni su declaración de impuestos, a menos que lo obligue un tribunal, a menos que medie una investigación policial autorizada por un juez. En tal sentido, que haya llegado a las manos de Pablo Casado la declaración de impuestos del hermano de una de sus contendoras internas en el partido es un delito. Que a él le hayan entregado ese documento es un delito de revelación de secretos, porque solamente se lo pudo haber entregado el gobierno, que es quien controla el ente rector de los impuestos en ese país, es decir, Hacienda. Y esto es importante porque el tema de Hacienda es muy sensible en España. Muy sensible porque Hacienda y el tema de los impuestos ha causado unas situaciones terribles en ese país, con gente que inclusive ha decidido, gente que se dedica, por ejemplo, a los medios de comunicación, al fútbol, al deporte, a la música, han decidido irse de España porque Hacienda los acosa y le mete la mano en los bolsillos y los agarra por los tobillos y los sacude boca abajo. He conocido el caso de un famoso youtuber llamado el Rubius, que su abogado, bueno, que se fue de España y se establece a vivir en Andorra. Bueno, porque en un solo año el muchacho hizo, entre publicidad e ingresos por su actividad, cerca de 2 millones de euros, de los cuales el fisco le dejó un poquito más de 100,000 en impuestos. Imagínate tú eso, ¿no? Y ojo, no fue que como evasor, no, es que él estaba al día, pero los tipos le inventaban y lo terminaron ruchando. Pero es conocido que una buena cantidad bueno, la persecución de acoso a Shakira, por ejemplo, la persecución de acoso a otros youtubers, la persecución de acoso a los futbolistas. A los futbolistas es una cosa ya, bueno, ni hablar del juicio a Messi y a otros muchos más. Entonces, ¿qué ocurre? Que la gente dice, bueno, Hacienda es un organismo que quiere cumplir la ley de una forma draconiana y a rajatabla y perseguir a todo el mundo. Y dice que son cumplidores de la ley, pero son capaces de agarrar un documento privado y entregárselo a un político de un partido de oposición para que se posicione internamente, porque por supuesto, nada le conviene más a Pedro Sánchez que tener a un imbécil como Pablo Casado de opositor, de jefe de la oposición. Y evidentemente Pablo Casado, a tu entender, es como un Capriles, ¿no? Ese es el Capriles español. Bueno, quizás hasta peor, porque fíjate que el gran planteamiento aquí es que el castrochavismo, el socialismo del siglo XXI y esa variante española ha aprendido muy bien el tema marxista, el tema marxista-leninista que yo siempre te comento, ahondar las contradicciones en el bando enemigo, que por qué el PSOE, el gobierno socialista, está ayudando a Pablo Casado dándole una declaración de impuestos del hermano de Isabel Díaz Ayuso. ¿Por qué? Porque le preocupa la corrupción.
¿Por qué? Porque quieren que esa señora tal y más cual. No, porque quieren que se peleen ellos en el Partido Popular, porque la pelea interna en el Partido Popular es que termina beneficiando al socialismo en el poder. Entonces, esa maldad que no se ve a simple vista, por cierto, me llamarán paranoico, ¿no? Y me llamarán conspiranoico. Pero hace unos años ocurrió un asunto en Cuba cuando Pablo Casado era el máximo dirigente, y mira tú por dónde van las cosas y por dónde da vuelta esto. Esto se cuenta y no se cree. Hace unos años, siendo Mariano Rajoy presidente del gobierno, Pablo Casado era el presidente o el máximo líder de las juventudes del PP, de las nuevas generaciones. Y decidió mandar a un muchacho de la juventud a que fuera a Cuba a reunirse con disidentes anticastristas dentro de Cuba. Ese muchacho, en efecto, fue y se reunió y alquiló un carro, y manejando ese carro se estrelló contra uno de esos árboles que caminan en Cuba. Él resultó ileso, no tuvo ni un rasguño, pero los dos opositores al castrismo que iban en el carro, los dos se mataron. Uno de ellos, Osvaldo Payá. El otro era, por cierto, un señor de apellido Cepero. Los dos murieron. Y él, sin un rasguño, lo meten preso y lo convierten en un mártir. Ay, está preso el muchacho, y aquella labor diplomática, todo aquello para que lo liberen, tal. Entonces le dieron casa por cárcel y todo aquello. El muchacho lo soltaron, y después que lo soltaron escribió un libro y salió de gira por todas partes, lo convirtieron en un héroe y cosas y todo aquello. Y ay, este muchacho, este fue el que se salvó, este fue el que vio, ay, el horror. Y a echar el cuento de que a él el carro se lo habían manejado por control remoto y lo hicieron perder el control. Él echó todo ese cuento. Como lo de Batman, como hacía el Pingüino con Batman, ¿te acuerdas? Como hacía el Pingüino con Batman. ¿Por qué estoy hablando de ese tipo? Porque en medio de este escándalo resulta ser que se descubre que ese tipo de apellido Carromero, que ese muchacho que se estrelló en un carro en Cuba y que luego fue liberado, luego de un juicio y todo aquello, luego de convertirlo en héroe, ese muchacho fue el encargado de llamar y contratar o intentar contratar a unos detectives para que espiaran a la señora Díaz Ayuso, a su hermano, a su mamá y a todo su entorno. Persiguió a 3 agencias de detectives, y las 3 agencias de detectives le dijeron que no podían hacer lo que él quería porque eso era ilegal. E inclusive porque es que son hasta brutos, uno de los detectives, dándose cuenta de que estos tipos andaban en una cosa rara, les grabó las llamadas, y esas grabaciones han salido a la luz pública. Esto es una cosa horrorosa. Una de las llamadas sale ¿cómo se llama? A mí me pareció esto graciosísimo, porque el tipo es el mismo detective, luego es entrevistado. El tipo dice, mire, no, eso es ilegal, y esta gente me quería controlar para algo ilegal, y yo puse al tanto a la señora de que la estaban espiando. Entonces queda todo el mundo al descubierto. Bueno, ese muchacho, el que se salvó en Cuba, supuestamente, el héroe, el que escribió el libro, todo aquello, es el acusado de haber montado la trama de espionaje, y el tipo renunció, el señor Carromero, y está siendo altamente cuestionado. Se pregunta uno, ¿de verdad ese muchacho Carromero es un muchacho díscolo? ¿O el tipo es un agente de disociación de los cuales estamos muy acostumbrados a ver en la Venezuela capturada por el servicio de inteligencia castrista? No sabemos. Tenemos que sospechar de todo el mundo. Aquí esto huele muy mal. O sea, ¿esto de qué se trata? De la permanencia del socialismo en el poder en España. ¿Y por qué a usted le interesa eso? Si bueno, estamos en Venezuela, ¿por qué no hablas de Venezuela? ¿Por qué? Amigos míos, porque la política que la Unión Europea ejecute con respecto a Venezuela pasa por España. Y si en España sigue gobernando el chavismo en su variante española, nosotros vamos a seguir teniendo a una Europa aplaudiendo al chavismo y a la oposición falsaria y prostibularia, jugando al diálogo y jugando a las soluciones falsarias. Por eso es que nos interesa la política española, para el que no se haya dado cuenta todavía. Y para los que han perdido pista también, en el caso del PP, el PP estuvo a 1 minuto de mandar delegados para la observación del proceso fraudulento que se hizo el 21 de noviembre en este país.
Estuvo a nada, de hecho, en el primer comunicado oficial que saca el Parlamento Europeo, el PP iba a mandar representación, y uno, o quizá el único representante, o la cabeza de la representación del PP, era el papá de Leopoldo López, el dirigente de Voluntad Popular, era Leopoldo López padre. Esto generó un profundo impacto de opinión y se echó atrás. Es decir, uno lamenta muchísimo que en España, lamentablemente, no solamente el PSOE tiene una mirada complaciente con respecto a lo que ocurre en Venezuela, sino que por alguna interpuesta forma también el PP tiene una política muy relajada con respecto a Venezuela, que incluso le iba a llevar a mandar observadores a Venezuela del proceso de noviembre. Al final se echaron para atrás. Pero eso es lo otro llamativo, Daniel, cómo dentro de ese PP figuras como Leopoldo López padre pues han ido incluso agarrando muchos cuellos y han escalado bastante en ese partido, al punto de que Leopoldo López padre tiene una curul hoy en el Europarlamento. Leopoldo López padre es europarlamentario por el Partido Popular. Entonces, en la política española, lamentablemente, hay muchas conexiones con Venezuela también. Hay gente que dice, piensa mal y acertarás. Incluso hay dinero venezolano financiando políticos españoles. Yo no sé, no llego hasta allá, no tengo las pruebas, pero comentarios he escuchado. Y lamentablemente, el único partido español que uno ve, quizás por un ejercicio retórico, discursivo, nada más, por una pose, como dicen por allí, pero al final de cuentas es el único que públicamente lo asume, que asume posiciones fuertes con respecto a Venezuela, termina siendo el partido Vox de Santiago Abascal también. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cuál es el saldo final de toda esta movida del fin de semana? Podría haber mucha alegría. Se ha producido el milagro del famoso sorpaso bueno, en las encuestas. Todavía no hay elección y eso no ha sido ratificado en una elección. Pero todas las encuestas arrojan que el PP estaría por primera vez saliendo del segundo lugar de referencia que tenía en muchos años en la política española. Bueno, en el gobierno de Rajoy obviamente encabezaba la votación, por eso formó gobierno, pero quedaría tercero, y por primera vez un partido que no sea el PP o el PSOE estaría entrando como uno de los dos partidos del sistema, que es Vox. Eso es para mucha gente motivo de alegría. Sin embargo, cuando tú empiezas a hacer las sumas, Daniel, la suma algebraica, no le da a la derecha española, sumando el PP y sumando a Vox, pareciera que no le dan los números para armar un gobierno contra Sánchez, aun cuando la oposición ahora sería encabezada por Santiago Abascal. Eso es lo que ocurre. Entonces, ¿cuál es el gran ganador al final de la jornada? Porque es que en este momento, Neymar, ocurre lo siguiente, que todo indica que habrá una situación en la que Pablo Casado tendrá que salir de la presidencia del PP y muy probablemente tendrá que entregar su cargo como diputado, por una cuestión básica de cómo son las cosas allá. En tal sentido, entonces ocurrirá que el partido podría pasar a ser dirigido no por Díaz Ayuso, como muchos esperan, que no la creo tan tonta, sino por Núñez Feijóo, que sí tiene la actitud de querer ese cargo y de querer aspirar a la presidencia del gobierno. ¿Cuál es el problema? Que eso ocurriría en mitad de legislatura y resulta ser que el señor Núñez Feijóo no es diputado, por lo tanto él no podría encarar en el Congreso a Pedro Sánchez, que es el presidente del gobierno. En tal sentido, el único jefe de partidos de la oposición que es diputado y que se encararía con Pedro Sánchez sería Santiago Abascal. Lo que quiere decir que muy seguramente la gente de Vox está calculando muy bien, sacando sus cuentas con cuidado, mandando a callar a quien tenga que mandar a callar, bajándole volumen a lo que le tenga que bajar volumen. Sí. Manejando bien las cosas, porque evidentemente de lo que se trata allí es de crecer con miras en una estrategia de largo plazo. Vamos al corte y al regreso venimos con la parte final de Y Así Nos Va. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Luego de un buen almuerzo, lo mejor es comerse un postre.
Prueba las deliciosas tortas que te ofrecen en Il Sapore de la Nonna. La de la casa, cargada de ese sabor a chocolate oscuro que tanto te gusta. El cremoso tres leches o la torta de zanahorias. Y pregunta por el delicioso café de Il Sapore de la Nonna. Si dices que vas de nuestra parte, te regalan un café. Visítalos en la avenida Victoria, diagonal a la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore de la Nonna, el sabor de Italia en Caracas. A tuplata.com.be la cuarentena no los detiene. Siguen haciendo envíos desde los Estados Unidos a Venezuela sin complicaciones. Además de eso, buscan tu carga en Tampa, Orlando y Miami sin ningún costo adicional. Sí, no tienes que moverte. Van hasta la puerta de tu casa y se encargan de todo. tuplata.com.be con promoción de servicio de pick-up gratis. Hasta en la cuarentena tuplata.com.be. En los envíos te da la tarifa más baja y en el menor tiempo. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Y así nos va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Bien, como colofón del tema que hemos tratado el día de hoy, que es la crisis política que se vive en España, yo debo decirles que si se actúa con inteligencia en medio de todo eso, en medio de todo esto, tiene que llegar la acusación directa al gobierno español. Yo creo que hay motivos suficientes para utilizar esta situación y tumbar ese gobierno. Por una simple y sencilla razón, porque ha habido un delito, ha ocurrido un delito, la revelación de secretos. El gobierno, en vez de dedicarse a resolverle a los españoles, a los habitantes de ese país, el grave problema con las facturas de la electricidad, el grave problema del desempleo que cada vez alcanza cotas mayores, el grave problema de la precariedad del empleo que no va a ser subsanado con esa reforma laboral que lograron, por cierto, con el voto de un diputado fiel a Casado que supuestamente se equivocó a la hora de votar y eso se quedó así. En vez de dedicarse a eso, se dedica a intrigar en los partidos ajenos para mantenerse en el poder. Esto ya nosotros lo hemos visto. Esto no es una cosa nueva para los que conocemos las formas de actuar de la clase política. Para mí, el Partido Popular de Pablo Casado huele a podrido desde el momento en que le abrieron la puerta a Leopoldo López Gil. Porque detrás de Leopoldo López Gil lo que está es esa cercanía extraña que donde está el tipo están unos bolichicos, unos boliburgueses. Donde está Leopoldo López Gil hay una cosa rara siempre todo el tiempo. Para empezar por el hijo, ¿no? Que ya es mucho decir. Y entonces el señor le abren la puerta y lo reciben como un héroe. Lo hacen parlamentario europeo y uno tiene que pensar, bueno, esta gente si se atreven a abrirle la puerta. Por cierto, Leopoldo López fue a visitar a Casado, ¿vale? Y le dio la mano. Oye, eso fue lo que... ¿Será que eso es lo que explica toda esta teoría de la conspiración? ¿O fue con Lilian? Pavoso, ¿vale? Pavoso tipo. Leopoldo López es como el alma llanera. Cuando llega Leopoldo López, la gente tiene que empezar a recoger e ir. Bueno, mira, en medio de todo esto empiezan a filtrarse cosas en la prensa y a comunicarse cosas además. Terminó la reunión que había hecho Pablo Casado con sus más fieles de la directiva y esa misma directiva, donde todos los que allí están son sus más fieles, hasta allí el tipo perdió. Renunció el encargado de llevar las comunicaciones del Partido Popular, ha hecho pública su renuncia al manejo de las redes sociales y de la página web, que son los órganos principales de comunicación. Renunció el vocero nacional del partido a seguir ocupando ese cargo que venía siendo también, por cierto, el alcalde de Madrid, que se encuentra, por cierto, también involucrado en el asunto porque uno de sus subalternos, Carlos Romero, era el que estaba pagando o buscando la manera de espiar a la presidenta de la comunidad. Sigue la gente pegando gritos y diciendo, bueno, pero ¿y esta desgracia para dónde va? Y esto al final, en las sociedades que todavía tienen preocupación por la política, tiene que ser muy o sea, es necesario ver las cosas más allá del apasionamiento de lo que partidistamente se puede ver, si cabe el término partidistamente. A mí me llamó muchísimo la atención la manifestación que hubo ayer en la calle de Madrid frente al Partido Popular, porque cuando yo vi esa manifestación yo dije, si es posible que miles de personas se movilicen a las puertas de un partido a exigir la renuncia de quien dirige ese partido,
Eso quiere decir que hay una ciudadanía dispuesta a tener partidos mejores, que exige tener partidos mejores y que exige tener una clase política que esté a la altura del momento. Eso es sumamente importante. Si España todavía tiene eso, entonces hay esperanza, porque estamos hablando de una sociedad que decide que un domingo, con todo lo que se habla de los españoles, que se duermen la siesta, de que se toman el bocadillo a las 3, de que se trabajan desde las 10 de la mañana, todo ese poco cosas que se dicen los españoles, que hayan salido miles de personas un domingo, todavía en tiempos invernales, a manifestarse para pedirle la renuncia al jefe de la oposición, porque le están diciendo no sirves para nada, tenemos que sacar ese gobierno y tú lo que estás es peleándote adentro, vete. Bueno, eso da cuenta de que en efecto en España están pasando cosas que son importantes y que de alguna manera hay una búsqueda de la sociedad en pos de mejores liderazgos, en pos de un cambio real, que cada vez que lo convocan a las urnas expresa su opinión en contra de esa izquierda desarrapada. Ya sacaron del medio a Pablo Iglesias, ya sacaron del medio a gente que no sumaba nada a la buena marcha del país, y bueno, y dicen, bueno, ¿qué es lo que te pasa a ti? Aquí te tienes que ir porque nosotros queremos avanzar. Pero bueno, se nos acabó este programa, Neomar, despídase. Eso es lo bueno, y me quedo con ese último mensaje también. Si han podido los españoles, aquí sí me voy a robar esa estupidez que hacen muchísimo los comentaristas venezolanos sobre casos de otros países, ¿no? Que generalmente hablan de transiciones para comparar. No, aquí voy a quedarme con algo más sencillo, pero a la vez más poderoso. Que es que si una sociedad con todos esos prejuicios que tiene la gente sobre ella, sobre lo que tú has comentado, Daniel, ha salido espontáneamente ayer a hacer un ejercicio de ciudadanía y a pedir partidos políticos mejores, fíjate por qué no lo puede hacer uno, y es tal cual, es pedir una mejor oposición, es pedir una oposición decente, es pedir una oposición que haga oposición. Eso es lo que le están pidiendo al final de cuentas al liderazgo del PP. Haz oposición, no finjas que estás haciendo oposición, ni te pelees con los que son opositores reales al santismo, que son justamente los aliados de Vox. Entonces, eso es lo que yo creo que al final del día queda como enseñanza, que hay espacio para la ciudadanía en los partidos políticos y se pueden procurar partidos políticos mejores a través del ejercicio activo de esa ciudadanía. Nosotros nos vamos el día de hoy y les agradecemos a todos por estar allí como todos los días, y volveremos mañana en una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente. Hasta entonces. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @YASÍNOSVA, @DeLaraF y @NeoAdolfo. RCR 750 AM.